La siguiente parte vamos a hablar de ecuación de continuidad. Les comentaba, cualquier ecuación de continuidad es una ecuación que se repite en todos los puntos de un fluido. Todas las ecuaciones llamadas de continuidad son periódicas. Podemos recordar, por nombrar algunos ejemplos, las leyes de los gases. Por ejemplo, la ley de Boyle de un gas a temperatura constante me dice que P1V1 es igual a P2V2, o esto es constante. Una ecuación de continuidad cumple que algunas operaciones de sus variables permanecen constantes en cada estado del sistema. Para flujo de fluidos, la ecuación de Bernoulli es una ecuación de continuidad. Vamos a partir de otra ecuación más sencilla para describir el comportamiento de un fluido. Bueno, la ecuación de continuidad más sencilla se va a explicar aquí para un fluido incompresible, un líquido. Bueno, vamos a plantear este sistema. Pensemos que a través de una tubería fluye un fluido. No importa realmente la disposición de la tubería, puede ser horizontal, puede ser inclinada hacia arriba o hacia abajo. La ventaja de esta ecuación de continuidad es que en cualquier punto de esta tubería se cumple un factor. El factor es que la masa es constante. La masa que pasa a través de cualquier punto de esta tubería siempre es constante, asumiendo estado estacionario, asumiendo que las propiedades no cambian con el tiempo. Noten aquí que en este ejemplo vamos a plantear que no se va a presentar reacción química. Realmente en las tuberías no existe reacción química, o no debería. Para llevar a cabo reacciones químicas se plantean otros equipos como reactores, como destiladores reactivos, etc. Entonces vamos a partir de este análisis. En este primer punto yo tengo una presión definida del fluido, yo tengo una velocidad. En otro punto, igual, el fluido tiene una presión 2 y tiene una velocidad lineal 2. Yo asumo que en cada punto de este sistema se tiene una velocidad definida. Bueno, en el punto 1 yo tengo un flujo másico M1, yo tengo un caudal Q1, tengo definida un área 1 y el fluido tiene una densidad en ese punto. El punto 2 igual, simplemente hay que ponerle subíndice 2. En el punto 2 yo tengo un flujo másico 2, yo tengo un caudal 2, un área 2, una velocidad 2 y en dado caso una densidad 2. Si esto tiene cierta inclinación sobre un nivel de referencia, bueno, aquí yo tengo una altura Z2 y aquí yo tengo una altura Z1. Esto, digamos, es el caso general. Hasta ahora no he hecho ninguna simplificación. La primera simplificación que puedo hacer es que como no hay reacción, el flujo másico M1 es igual a M2. La masa permanece constante por unidad de tiempo. Entonces vamos a partir de ahí. Esa sería la primera parte. Bueno, ¿qué consecuencia tiene esto? ¿Cómo calculo el flujo másico? Si recordamos la tabla que vimos, bueno, el flujo másico yo lo puedo calcular como densidad por área por velocidad. Aquí yo estoy planteando una ecuación de continuidad porque estoy diciendo que el flujo másico es constante. Entonces, densidad 1, área 1, velocidad 1, que equivale al flujo másico 1, es igual en ambos puntos. Esto se cumple siempre. Hasta ahí, como está esa relación, a esto se le llama ecuación de continuidad. Y hasta aquí no está generalizada para ningún caso específico. Digamos, esta es la ecuación de continuidad general. Yo la puedo generalizar de esta manera. A partir de ahí yo puedo tomar casos específicos. El primer caso específico, bueno, sería que la densidad 1 sea igual a la densidad 2.
¿En qué caso se mantiene esto? Bueno, específicamente cuando es un líquido, cuando el fluido es incompresible. ¿Cómo se establece esto? Básicamente el cambio de densidad con respecto a la longitud es igual a 0. Yo puedo plantear aquí un eje, digamos este es el eje X. Para líquidos, es decir, fluidos incompresibles, matemáticamente se escribe así: cambio de densidad con respecto a X es 0. No cambia la densidad cuando el fluido se desplaza. Lo pongo como derivada parcial porque densidad puede depender de temperatura, de posición, de otras variables. Esta es la notación matemática. En líquidos basta con mencionar, bueno, el líquido es incompresible, entonces su volumen es constante. Como masa constante y volumen es constante, entonces densidad es constante. Densidad 1 es igual a densidad 2. Yo la podría cancelar de la ecuación general y obtener esta relación. La relación 2 ya está acotada a líquidos. Ya es un caso específico de la ecuación de continuidad, pero acotada solo a líquidos, a fluidos incompresibles. Y bueno, eso me da también como conclusión que el caudal, el producto área por velocidad en el punto 1, es constante. Es igual al punto 2, pero solo para líquidos. Para gases no, para gases la densidad cambia con la posición. Vamos a analizar por separado flujo compresible. Los casos de flujo compresible se analizan desde el punto de vista termodinámico, partiendo de la suposición de que el fluido es adiabático. El transporte del fluido es adiabático. Por ahora vamos a ver líquidos. Y bueno, conclusión para líquidos, entonces, los flujos volumétricos son constantes. Noten aquí que yo acoté para líquidos. Hay un caso de líquidos donde la densidad no es constante. El caso es si hay cambio de temperatura. Si hay una temperatura diferente en el punto 1 al punto 2, la densidad va a cambiar. Existen tablas para analizar directamente la densidad en función de la temperatura. Si recuerdan, en Campus Virtual les subí la tabla A1 y A2. Estas tablas son propiedades del agua del libro de Mott en términos de temperatura. Bueno, recordemos, aquí se reporta a diferentes temperaturas en unidades del sistema internacional, a una atmósfera, el peso específico del agua, la densidad, la viscosidad dinámica y cinemática. Bueno, noten que a temperaturas bajas, prácticamente de 0 a 15 grados, se puede considerar la densidad 1000 kilogramos por metro cúbico. Si no, bueno, a más altas temperaturas, antes de que cambie de fase, baja hasta 958. Para un líquido, antes del cambio de fase, ese cambio de densidad no suele ser tan significativo. Pero bueno, depende de su capacidad calorífica. Sabemos que un fluido cambia su volumen con la temperatura. En casos generales, si yo caliento un fluido, su volumen aumenta. Es una propiedad que vimos como expansión volumétrica y lo podemos cuantificar. Entonces, bueno, esa sería la ecuación de continuidad en fluidos, particularmente el caso general y el caso acotado solo a líquidos o fluidos incompresibles.